Hola a todos y bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estar hablando sobre la identidad. Seguimos hablando, tenemos dos clases más, esta y otra clase, hablando sobre nuestra identidad y después vamos a estar cambiando de tema. Pero vamos a estar hablando hoy acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. La palabra de Dios está muy claro acerca de la libertad y este tema de libertad, la verdad, es muy importante para nuestras vidas. Quizás lo que vamos a hablar hoy no se parece mucho en los conceptos que tienes acerca de lo que es la libertad y viviendo en libertad. Pero la verdad es que este tema es súper clave para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en Dios, nuestra madurez en Dios. Y la verdad siento que va a ser un reto, pero de una buena forma, ¿no? Que nos va a retar a vivir una vida que quizás nunca creías que estaba disponible. Quiero empezar en Gálatas 5.1, si tienes ahí tu Biblia. En Gálatas 5.1 está hablando acerca de la libertad. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Se oye raro, ¿no? Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Está diciendo, Cristo te ha hecho libre para que experimentes y vives la libertad. Y el punto importante de esto que necesitamos y lo primero que quiero decir es esto, es que es posible ser libre pero vivir en esclavitud. Si no fuera posible, entonces la Biblia no lo diría. Pero dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, aunque Cristo me ha hecho libre, yo puedo vivir en esclavitud. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la libertad con la cual Dios ha preparado, que Cristo murió en la cruz para darte libertad. Y esa libertad Dios quiere que lo experimentes. Dios quiere que sea una realidad para tu vida. Dios no anhela que sea algo que se oye bonito en papel, pero que no sea tu experiencia. Dios quiere llevarte a una experiencia de experimentar la libertad que Jesús murió para darte. El contexto de las palabras aquí, de lo que estamos leyendo en Gálatas 5.1, el contexto está hablando acerca dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, déjame decirte esto, el yugo de esclavitud que está hablando en el contexto de ese pasaje es la ley. Entonces, está hablando acerca de que Cristo nos rescató de la ley y nos puso básicamente bajo la gracia de Dios, que ya vivimos bajo la gracia de Dios. Y el punto que está hablando aquí es que aunque Cristo fue a la cruz, murió por ti, murió por tu pecado, tomó el castigo que tú merecías, todavía podemos no experimentar la libertad que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces el punto es esto, podemos ser libres en papel, pero esclavizados en nuestra experiencia. Y el anhelo de mi corazón es llevarte este día a experimentar una libertad, pero libertad no nada más en papel, pero en tu experiencia. Entonces hay dos cosas claves que la palabra de Dios ha hablado acerca de la libertad o que nos ha hecho libre, y esas dos cosas son la ley y el otro es el pecado, y es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Quiero poner un énfasis hoy en hablar acerca de la libertad que nosotros tenemos en Dios en cuestión del pecado en nuestras vidas. En Romanos 5.12, si tienes tu Biblia, vamos a leer rápidamente en Romanos 5.12.
aquí habla un poquito acerca de, ahora sí, de Adán y Eva y del primer pecado, básicamente, ¿no? Y cómo el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. Pero dice esto en Romanos 5:12, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿A toda qué? Toda la humanidad. Entonces, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, el punto es esto, es que después del momento que Adán y Eva pecaron, después de ese momento, había una tendencia natural de los hombres hacia el pecado y cada uno de nosotros nacemos con una tendencia hacia el pecado, hacia la maldad. Esa es una realidad. Puedes voltear a ver a todos los bebés y todos los niños y puedes decir que ellos no nacen con esta naturaleza como Dios. Ellos nacen egoístas, ellos nacen peleoneros a veces, ¿no? Si ves a niños a veces interactuarse, son egoístas, no quieren compartir sus cosas, no quieren compartir sus juguetes, no quieren compartir tiempo. O sea, hay muchas cosas que está sucediendo dentro de los humanos después de la caída y lo que entendemos es que el pecado de Adán y Eva no nada más afectó a Adán y Eva, pero afectó ahora sí a toda la humanidad después de ese hecho. Entonces, después de ese momento había una fuerza interior empujando a las personas hacia el pecado, hacia la maldad. Y esa fuerza interior lo llamamos, o la Biblia lo llama, una naturaleza pecaminosa. Entonces todos teníamos una naturaleza pecaminosa, todos teníamos una tendencia hacia el mal, una tendencia hacia la maldad, una tendencia a mentir y una tendencia a robar y una tendencia a engañar y una tendencia a ser egoístas y una tendencia hacia cosas que no van en el reino de Dios y no es lo que nos enseña la palabra de Dios de cómo Dios es. Entonces, después de ese momento, la Biblia dice que la humanidad se volvieron esclavos al pecado y lo vemos en Juan 8:34. En Juan 8:34. Dice esto, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces todo el que peca es esclavo del pecado y acabamos de leer que todos han pecado. La Biblia dice en muchas diferentes partes que todos han pecado, que todos estamos destruidos o separados de la gloria de Dios. Entonces si estamos pecando, dice aquí este pasaje, que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces el hecho que hemos pecado realmente implica que hemos sido esclavizados, que somos esclavos del pecado. No sé si te gusta a ti eso o no, pero a mí no me gusta eso. No me gusta pensar pensar que soy esclavo. Yo no quiero ser esclavo de nadie, ¿no? Pero la Biblia dice que al que peca es esclavo de pecado. Entonces tenemos que entender que desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad ha tenido como esta nube gris sobre ellos, esta nube negra sobre ellos del pecado y han sido básicamente esclavizados por el pecado.
Entonces eso es lo que, ahora sí, el fundamento de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces todos han pecado y están bajo el control o están bajo el dominio del pecado. Eso es una realidad. Cuando hablamos de pecado, ¿qué estamos hablando? Básicamente quiero pues dar dos diferentes descripciones. Pecar es un acto o actitud que se aparta de lo que es recto y justo. Y descubrimos lo que es recto y justo por Dios. O sea, Dios es el que determina lo que es justo y lo que es recto. La palabra de Dios determina lo que es justo y lo que es recto. Entonces, pecar es desobedecer lo que Dios ha declarado que es justo y que es recto y que he hablado, ahora sí, y revelado en su palabra. Y número dos, o la segunda forma de verlo, significa errar al blanco. Si buscas el nombre, ahora sí, pecado en un diccionario bíblico, lo más probable es que te diga que significa errarle al blanco. Entonces, si lo quieres ver así, el blanco quizás lo podemos ver como el blanco, como es la gloria de Dios, es como Dios es lo que Dios representa. Y cuando pecamos, estamos errando, estamos desviando de lo que Dios ha dicho que es bueno y es perfecto y es justo. Entonces, el pecar o pecado, hablando de estas acciones, son estas cosas que hacemos que no cuadran con lo que Dios ha declarado que es justo y es recto y la forma que Él ha preparado y que Él ha realmente destinado a cada uno de nosotros vivir. Cada uno de nosotros estamos diseñados desde la creación a representar a Dios. Y cuando pecamos no estamos representando a Dios, no estamos representando el carácter de Dios, no estamos representando quién Dios es. Y le estamos errando al blanco. La Biblia dice, sé perfecto como yo soy perfecto, ¿no? Dios les dice a los israelitas, sé perfecto como yo. Eso es el blanco, eso es la tirada. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy, pero la palabra de Dios nos enseña en varios puntos y en varios lugares que Dios nos ha liberado y nos ha hecho libres del pecado. Y es lo que quiero hablar hoy, porque eso debe de ser buenas noticias para ti, como fueron y son buenas noticias para mí. En Romanos 6 del 1 a 7. Romanos 6, 1 a 7. Dice, ¿qué concluiremos o a qué conclusión llegamos? Dice, vamos a, o sea, imagínate, está hablando aquí en la palabra de Dios. Pablo está hablando acerca de la gracia, está hablando acerca del poder, está hablando acerca del nuevo pacto y la justicia y la justificación por fe, y está hablando acerca de esta paz que tenemos con Dios. Y después de esto dice, ¿qué concluimos? O sea, ¿cuál es la conclusión de entender la gracia, de entender el amor de Dios, de entender la justificación por fe, de entender que estamos a paz con Dios? ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál es la conclusión de este entendimiento? Dice, ¿qué concluimos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, es lo que Pablo está diciendo. Dice, no, de ninguna manera. No vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Dice, ¿cómo podemos? Dice, de ninguna manera en Romanos 6:2. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Qué fuerte lo que dice. Dice, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos persistir en él?
Entonces hay un entendimiento en la cual tú y yo necesitamos llegar, y es esto: estamos muertos al pecado. Cada creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, está muerto al pecado. Entonces, en el 1 dice, vamos a persistir en el pecado de ninguna forma, de ninguna manera. Cristo nos liberó para que no tuviéramos que pecar. Qué fuerte, ¿verdad? Cristo nos libertó, nos ha hecho libres para que ya no tuviéramos que pecar. Cristo nos ha hecho libres para que no tuviéramos que vivir y persistir en pecado, porque Cristo vino y nos quitó el poder del pecado, y ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de justicia, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a veces cuando enseño la gracia de Dios, hay un entendimiento que a veces quieren llegar las personas, y es tratar de pensar esto, que Cristo me libertó para pecar. O sea, es Cristo y fue a la cruz y ahora sí, mi identidad no es lo que hago, sino quién soy y quién Dios me ha hecho, y soy una nueva creación y soy justo y soy santo y tengo una nueva identidad. Entonces a veces la conclusión de eso es, déjame ir a pecar. Déjame ir, ya no importa si peco o no peco, ya no importa la santidad o buscar una vida apartada para Dios, ya no importa. Pero la verdad es que sí importa, porque ese pensamiento va en contra totalmente de la obra de Jesús y lo que Cristo trató de hacer. No nada más trató de hacer lo que Él hizo en la cruz, porque Él no lo trató, Él lo hizo. Él trajo libertad a tu vida a través de la cruz. Y Dios quiere que experimentes la paz y la tranquilidad, y Él quiere que experimentes la libertad que Él ha hecho disponible para ti a través de la muerte de Jesucristo. Entonces no somos libres para pecar, somos libres para no pecar. Es una gran diferencia. No somos libres para pecar, somos libres para no pecar. Porque el pecado ya no tiene poder en nuestras vidas. Vamos a seguir aquí en Romanos 6. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Entonces aquí nos dice que por medio del bautismo fuimos sepultados con Él para llevar una vida nueva. Dios quiere que vivamos una vida nueva que Él ha hecho disponible para nosotros. Y básicamente está diciendo, nosotros morimos, y a lo que se refiere, después habla de esto, lo que se refiere es que nosotros morimos con Cristo, pero morimos a nuestra naturaleza antigua. Morimos a nuestra naturaleza pecaminosa y fuimos resucitados con Cristo con una nueva naturaleza. Y por eso lo que hablamos desde el principio en esta serie de 2 de Corintios, que somos una nueva creación, que Dios nos ha hecho una nueva creación, y como somos una nueva creación, nosotros podemos vivir una nueva vida, y es lo que Pablo está hablando aquí. Entonces vamos a seguir aquí.
En el 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Perdiera qué? Su poder. El cuerpo pecaminoso tenía poder sobre nosotros. Pero si tú estás en Cristo, el cuerpo pecaminoso ya no tiene poder sobre ti. Dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Entonces el punto es esto, está hablando de nuevo, que como hemos muerto con Cristo, somos resucitados y somos resucitados para experimentar una nueva vida que Dios ha preparado para nosotros. Porque en el 7 dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces el tema de hoy estamos hablando que eres libre. Déjame decirte que eres libre del poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. El pecado no tiene poder sobre tu vida. Y el único poder que tiene es el poder que tú le has dado. Es el poder del acuerdo. Quiero brincar unos versículos para leer. En el 11, en Romanos 6:11. Dice, de la misma manera, dice, también ustedes considéranse muertos al pecado. Una de las razones por la cual muchas veces no estamos experimentando la libertad que Dios ha preparado para nosotros es porque no nos hemos considerado muertos al pecado. No nos hemos considerado muertos al pecado, sino hemos considerado que somos vivos al pecado. En el versículo 12 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Qué fuertes son estos pasajes, porque estos pasajes están poniendo responsabilidad a nuestras vidas y están diciendo esto: el problema no es el pecado, el problema es que has estado dando lugar al pecado en tu vida. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo. Está diciendo, no le des lugar al pecado. El problema es que le hemos dado un lugar. Creemos que estamos encadenados. Creemos que el pecado tiene poder en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos el pecado, lo vemos como algo grande que es más poderoso que nosotros, que nos va a dominar. Es como que, ¿para qué peleo? Porque voy a perder esta batalla. ¿Para qué me resisto? Porque voy a terminar ahora sí, ¿por qué voy a resistir esto si voy a terminar cayendo? Voy a terminar porque el pecado es tan poderoso. Pero la realidad es que no es el caso y no es lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice, no le des lugar al pecado. No le des lugar al pecado. Dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces está diciendo, ofrezca tu cuerpo como un sacrificio, es lo que dice en Romanos 12. Está diciendo, ofrezca tu cuerpo
para ser un instrumento de justicia, no para ser un instrumento de injusticia. Ofrezca tu cuerpo a Dios para ser un instrumento de amor, para ser un instrumento de justicia, no para ser un instrumento de pecado y de maldad. Y quiero decir unas cosas que quizás te va a retar mucho el día de hoy a los que están escuchando esto. A veces platico con personas y dicen cosas como, pues todos somos humanos, ¿no? Tenemos que caer y la verdad es que tienen una perspectiva de derrota que Dios no quiere que tengas. Y la verdad es cuando decimos, pues todos somos humanos, todos vamos a caer. La verdad es esto, estamos actuando como esclavos y estamos dando un lugar a esclavitud a nuestras vidas. A esclavitud de pecado. Déjame decirte esto hoy. No tienes que pecar, pero tú decides pecar. No tienes que pecar, pero tú decides pecar. Déjame decirte esto. El pecado no tiene poder sobre ti. Si la palabra de Dios es muy claro en decir que el pecado no tiene poder sobre ti, ahorita lo vamos a leer, entonces tengo que cambiar mi forma de ver el pecado. Tengo que cambiar la forma que yo veo mis errores. Tengo que cambiar mi forma de que yo estoy viendo las fallas en mi vida y lo que me falta crecer. Porque déjame decirte esto, todos estamos en un proceso de crecimiento. Pero si no entiendes que Dios te ha hecho libre del pecado, entonces lo que va a suceder es que te vas a cooperar con el pecado en vez de resistirlo y caminar en la libertad que Dios ha puesto delante de ti y para ti. Entonces Dios te ha hecho libre del pecado para que tú vivas en libertad. Dios quiere que tú vivas en libertad. Dios no quiere que vivas en esclavitud. Quiero leer un pasaje más. Dice en el 14, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ustedes no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley demandaba algo de ti, pero la gracia nos da lo que la ley demandaba. La ley demanda justicia, la gracia da justicia. La ley demandaba santidad y la gracia te da santidad. Pero en este contexto, la gracia de Dios no es nada más el favor inmerecido, sino es el poder de Dios que opera en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado no tiene lugar y no debe de tener lugar en nuestras vidas, podemos empezar a pelear al pecado. Podemos empezar a pelear lo que es nuestro enemigo que mata y destruye en mi vida y mata y destruye tu vida. Quiero animarte hoy y quiero terminar con esto. Dios te ha hecho libre. Aunque tu experiencia no es de libertad, Dios te ha hecho libre. Eso es tu identidad. Y mientras más entiendes tu identidad, quién eres, quién Dios te ha hecho, más vas a entender lo que Dios quiere hacer y lo que es posible que Dios haga en tu vida.
Dios te ama y Él ha traído libertad para ti. Tú eres libre de pecado. Tú eres libre para vivir una vida en justicia y no ofrecer tu cuerpo como un instrumento al enemigo, al instrumento a Satanás, un instrumento al pecado, sino un instrumento para Dios. Y es una decisión. Quiero animarte hoy a tomar esa decisión. Quizás hacer una oración y nada más decirle, Dios, yo anhelo ser libre. Yo anhelo experimentar la libertad que tú has hablado en tu palabra. Y termino diciendo esto, el pecado no tiene poder sobre ti, porque tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia de Dios te empodera para vivir una vida por encima del pecado. Pues bendiciones, qué gusto pasar este tiempo con ustedes, los amamos, les saludamos acá desde Guadalajara y pues gracias por conectarse, sigan al pendiente de las enseñanzas. Quiero, por cosas simplemente que están pasando, no he podido estar grabando cada semana, pero ya quiero regresar a ese compromiso pues que tenía y estar subiendo los discipulados semanalmente, pues, pero gracias por estar viéndonos y pues los esperamos pronto ahí a través de la página y los amamos, bendiciones.